Buenos días a todos los chicos acá, los jóvenes. Me encanta ver caras conocidas y otros que voy a conocer ahora durante esta charla. La verdad es que siempre Las Pedillotes es un momento inspirador para mí en el año. Yo siempre digo, estoy acá en Salta, pero mi alma por lo menos quiere, ¿viste? Algunos son jóvenes y otros quieren ser jóvenes y por eso quieren mezclarse y estar en un entorno de juventud. Y para mí la pedillada es eso, me llena siempre de energía. Este año la pedillada es diferente, pero no por eso es menor o no tan buena como una pedillada presencial. Creo que todo lo contrario. Tenemos acá primero llegada a chicos de todo el mundo, y también oradores de todo el mundo, que la verdad es que estuve viendo la agenda y está muy, muy buena. Bueno, para empezar, el tema de hoy es un tema... bueno, primero puse la cámara así como para que me vean, porque enseguida voy a poner una presentación que me va a acompañar acá un poco en esta charla. Le voy a pedir un favor. Yo no sé si los oradores pueden, los coordinadores pueden hacer que si alguno quiere abrir su micrófono lo pueda hacer como para preguntar y que esto no sea una charla, que sea, digamos, un diálogo entre varios, una conversación, y no una charla así frontal, un monólogo. Lo que sí les voy a pedir, que si habilitan los micrófonos, que por favor todos se mantengan muteados mientras no hablan. Si quieren hablar, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Y de esta manera pueden hablar, también comentar. La idea es hacer de esto un lugar ameno, un diálogo, una charla, como si estuviésemos en un café. Bueno, si me permiten, voy a compartir ahora la pantalla y voy a empezar en una presentación. Ahí está, a ver. Le ponemos. Bien. Es el origen de la Kabbalah. Y voy a empezar con un video. Un video para los futboleros. Yo soy futbolero, soy hincha de Boca, por eso elegí este video, para que lo vean. Y después de esto me va a dar pie para esta charla. Es un poco como para romper el hielo, para reírnos un ratito, y después vamos a entrar directamente en la charla sobre la Kabbalah. Ahí lo pongo, espero que lo vean bien. Si tiene sonido no se escucha. ¿No se escucha? Porque debe ser que... ¿Cómo se hace para que Te olvidaste de poner, antes de compartir pantalla, el abajo. Ok, tengo que poner el Share Computer Sound. Ahí okay, está. ahí está. Share. Empiezo de vuelta. Ahí está. Seguimos viendo más personajes y llegamos a uno tremendamente particular, como el Coco Basile, que dirigiendo a Boca empezó a construir una cábala junto al panadero Díaz. Vemos la espalda del Coco llena de talco y nosotros queremos saber qué es eso. A ver, ¿qué es lo que te pone el panadero en la camisa? Atrás. No sé, pregúntale a él, me ensucia todo. ¿Cábala? No sé, pregúntale a él, vos tenés que hablar con él. Pasa, un segundito. mucho hermetismo. El panadero dice: yo no hablo, pero la mano está siempre en el bolsillo. Y en el superclásico ante River, por el clausura del 2006, el Millonario ganaba 1-0 en la Bombonera. Por eso aparecía el talquito, que se lo ponía en la manga. También, bueno, tampoco sirve para tanto el talquito, tampoco puede evitar caídas. Y miren el Coco cómo se ponía. Pero después se acaricia la cara con el talquito mágico y Boca va a terminar empatando el clásico ante River con ese penal de Martín Palermo. Y luego llegaría el final del campeonato, sería título para el equipo de Basile. Y miren al panadero, que como no quiere sacar la mano izquierda con el talco, tarda 10 minutos para sacar un papel y abrirlo, para ver las marcas en un córner, y luego en el festejo de uno de los goles ante Independiente, el día de la consagración, el panadero se tiene que colgar, pero la mano sigue siempre en el bolsillo. Una cosa de locos. Bien, bueno, esta es la primera parte del... Seguimos viendo más personajes y llegamos... es la primera parte, es la... Seguimos viendo más personajes. ¿Cómo lo taco esto ahora? Un minuto. A ver, vamos a la próxima. Ahí está. Ahí está. Seguimos viendo más personajes. Bien. En este video vimos lo que mucha gente conoce como cábala. Y la palabra cábala es muy cercana, muy parecida a la palabra cabalá.
y muchos se preguntan si tiene algún tipo de relación. Es una pregunta muy básica quizás, pero de hecho me parece que mucha gente tiene cábalas y cuando va a jugar a la quiniela, al pro, de lo que sea, siempre tiene algún tipo de cábala, o cuando se sientan a ver un mundial, un partido de fútbol, vos sentate acá, yo me siento ahí, vos no te muevas, no llames al suegro, no llames a la suegra, no lo veo con fulano porque es mufa, y así estamos llenos de cábalas. No es lo mismo cabulero que cabalista, ¿no? Para empezar, este es el primer punto que quiero aclarar. Una cosa es ser cabulero y otra es ser cabalista. Pero sí vi un punto en común que quizás nos da pie a nosotros a abrir esta charla, que es que ambas cosas hablan de un cierto misterio, ¿sí? Es el punto en común. ¿Cuál es el misterio? Y bueno, el cabulero dice que si yo hago tal cosa y la repito y eso me va bien, entonces es misteriosamente algún tipo de energía que me llega desde algún lugar que hace que las cosas me vayan bien y por ende no lo cambio. Y una vez que eso no, o a la inversa también, si hago algo y me va mal, es porque eso no lo puedo repetir para que las cosas no me salgan mal. Son supersticiones, ¿sí? Pero toda superstición tiene un misterio, está relacionada con un misterio. Nada que ver con eso, pero sí relacionado con el tema del misterio es la Kabbalah. Muchos habrán visto seguramente publicidades, habrán participado de clases sobre temas de Kabbalah, hay centros de Kabbalah en todo el mundo, y muchas veces hasta viene gente y me dice, mirá, yo estoy estudiando Kabbalah, quizá de judaísmo no conocen nada, pero sí de Kabbalah, y bueno, la idea de la clase de hoy es ver cuál es el origen de la Kabbalah, de qué está compuesta, de qué habla la Kabbalah, cómo fue transmitida de generación en generación hasta el día de hoy, y si es que hoy tiene algún tipo de importancia estudiar la Kabbalah, ¿sí? Para eso vamos a remontarnos primero al comienzo de todo en el sentido de el comienzo de la Torá, del pueblo, de la entrega de la Torá al pueblo de Israel. Moshe sube al Har Sinai después de haber sacado al pueblo judío de Egipto, de la esclavitud de Egipto. En el Har Sinai, los que saben de las festividades judías, hay una fiesta en el año que se llama Shavuot. En la fiesta de Shavuot nosotros recibimos la fiesta en la que festejamos, conmemoramos y recordamos la entrega de la Torá, pero en ese día en realidad no fue entregada toda la Torá, sino fueron entregados los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son la base y serían los títulos de todo el resto de la Torá que fue desarrollada en los 40 días posteriores a la festividad de Shavuot. Es decir, Moshe se sube al Har Sinai, se queda 40 días, 40 noches, después de haber escuchado los 10 mandamientos de Dios, Dios le va dictando a Moshe la Torá. ¿Qué cosa de la Torá le dictó a Moshe? Vamos a ver, acá hay un pasuk que dice, Hashem le dijo a Moshe, sube a mí a la montaña, es decir, lo llama, le pide que suba con él al Har Sinai, al monte, y quédate allí, yo te daré las tablas de piedra, la Torá, el precepto que he escrito para instruirlo. Pregunta a nuestros sabios por qué la palabra y, todo aquel que profundiza en la gramática, entiende que no debería decir, y yo te daré las tablas de piedra y la Torá y el precepto como si fuesen cosas agregadas, ¿sí? Debería haber dicho, yo te daré las tablas de piedra, que es la Torá, el precepto. Sin embargo, dice la palabra ahí, viene a aumentarte una cosa más. No solamente le dio las tablas de piedra, también le dio una Torá y también le dio un precepto y además lo escribió para instruirlo. La palabra instruir es generalmente uno instruye de manera oral o con su ejemplo, pero cuando la idea de algo escrito, que algo escrito sea transmitido para la gente, debería haber dicho para aprenderlo. Lo he escrito para que lo estudien, no para instruirlos. Entonces acá aprenden nuestros sabios que hay 5 cosas en este versículo. Primero le entregó los 10 mandamientos, que todos sabemos. También le entregó la Torá escrita, es decir, lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Si bien Moshe estaba en ese momento, todavía ni siquiera habían pasado los 40 años en el desierto, y la Torá trae la historia de los 40 años del desierto, es porque Dios le dictó a Moshe desde la creación del mundo, o sea, retroactivamente le dijo lo que había pasado desde el momento de la creación con Adán y Eva, hasta el momento en el que él estaba en el monte Sinaí y recibió los 10 mandamientos de Dios. Todo eso Dios se lo fue transmitiendo a Moshe, y Moshe lo iba escribiendo. Así empezó a escribir los primeros, el primer libro y medio libro y un poco más
de los 5 libros de la Torá. Después, durante los 40 años en el desierto, Moshe iba completando los 5 libros de la Torá en base a lo que Dios le entregaba y le decía qué es lo que tiene que escribir. Por eso es que la Torá es tan exacta, cada letra es esencial, ¿sí? En la Torá no se puede quitar ni siquiera una letra porque es la palabra de Dios, es lo que Dios le dictó a Moshe y Moshe escribió, y por lo tanto cada letra es especial. Entonces, Dios le entregó los 10 mandamientos, le entregó esta Torá escrita, y por otro lado dice, y el precepto. ¿Qué es el precepto? Si el precepto ya está dentro de la Torá, el precepto se refiere a la Torá oral. Es decir, acá dice la Mishnah, que es la interpretación de lo que está escrito. Y yo les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Hoy es Shabbat, y la Torá, nosotros buscamos en la Torá lo que es, a lo que se digamos, la referencia a Shabbat, y dice, cuidarás el día de Shabbat para santificarlo. ¿Y de qué manera nosotros cuidamos el Shabbat? Dice la Torá, lo tasebo melajá. No podemos hacer una melajá. ¿Qué es melajá? Bueno, muchos lo traducen y van a agarrar quizás los textos en español, y melajá lo traduce como trabajo. Pero ¿qué tipo de trabajo está prohibido hacer? Poner la mesa de Shabbat, por ejemplo. Los platos en la mesa, los vasos, las sillas, barrer antes de la comida como para que esté lindo. ¿Eso se puede hacer en Shabbat? ¿Es considerado trabajo? No es considerado trabajo. Entonces, para eso no está escrito en la Torá, no está detallado en la Torá escrita. Es decir, que cualquier persona que lee la Torá se da cuenta de que junto con la Torá escrita vino un anexo, tiene que haber una explicación a alguien que digamos, algo que nos eche luz a todo esto que está escrito en la Torá de manera resumida, codificada. Entonces vienen nuestros sabios en la Torá oral, transmitida por Moshe a través de Dios, o sea, Dios le transmitió a Moshe, y Moshe le enseñó al pueblo que la palabra melajá se refiere a un trabajo creativo. No cualquier tipo de trabajo está prohibido, sino un trabajo creativo, que requiera creatividad. Y bueno, y así todas las leyes de Shabbat relacionadas a este tipo de trabajo. Entonces, cualquiera que agarre la Torá, porque hay muchos que dicen la Torá oral es de los sabios, y no es de la Torá escrita, estaban los famosos caraítas, que ellos se guiaban por el texto de la Torá y nada más, no por la transmisión oral de la Torá, pero si uno abre los textos se da cuenta que hay falta. Por ejemplo, el tefilín. ¿Alguien vio alguna vez un tefilín que no sea de color negro, que no sea cuadrado, que no sea de cuero? Sí, capaz los de juguetes para chicos que son de plástico, pero en general un tefilín, nadie duda que el tefilín está hecho, tiene los extractos de la Torá en pergamino, que es cuadrado, que es negro, que tiene cintas de cuero, etc. Pero eso no está especificado en la Torá. Entonces, ¿cómo sabemos que el tefilín es así? Entonces, cualquier persona que abra el libro de la Torá se va a dar cuenta que junto a la Torá tiene que haber venido algún tipo de explicación. Eso es la Torá oral que Dios le entrega a Moshe en el Har Sinai. ¿Por qué es importante esto? Porque de ahí es donde nace la Kabbalah. La Torá oral tenía que ser transmitida oralmente, por eso se la llamaba oral. Dios prohibió escribir la Torá oral y tenía que ser transmitida verbalmente. ¿Por qué? Hay muchos motivos, muchas explicaciones por qué Dios quiso que la Torá oral sea transmitida oralmente y no escrita. Yo me voy a detener en una o dos explicaciones. Para mí la Torá oral, o sea, digamos con lo que yo me conecto por lo menos, yo cuando doy una clase necesito conectarme con lo que estoy diciendo, entonces traigo las explicaciones que yo elijo, ¿no? Después van a ver los que quieren profundizar, pueden ver un montón de otras opiniones al respecto, pero lo que a mí me gusta mucho con el tema de la Torá oral, porque es transmitida oralmente, es porque cuando uno transmite algo oralmente, está transmitiendo una forma activa. Es decir, hace que la Torá sea una Torá viviente, una Torá que pasa de generación en generación, que requiere sí o sí un maestro y alumnos, y el maestro que se pare y le transmita a los alumnos, y los alumnos pregunten, y el rabino o el maestro responda, y todo basado en los textos de la Torá, pero se transmite de forma oral. Eso hace que se siga estando y existiendo de generación en generación, porque eso venía con una responsabilidad de transmitir. Si hubiésemos escrito la Torá oral, entonces quedaría en la biblioteca y aquel que quiere va, agarra el libro y lo lee. Y quizás, digamos, mucha gente no lo hace. Entonces esa transmisión sería una transmisión pasiva, no activa. Y la Torá de Hashem es una Torá viviente, una Torá activa,
que vive con nosotros. Por eso es el motivo de que Dios quiso que la transmisión sea de forma oral. Pero pasó la historia, bueno, el cuarto y quinto punto del Naj y el Talmud habla de lo mismo, Torah escrita, Torah oral, pero voy a contar un poco la historia de esta Torah oral. Pasaron 1000 años más o menos después de la entrega de la Torah, y el pueblo judío empezó a sufrir diferentes persecuciones, destrucción del primer templo, exilio a Babilonia, después el pueblo judío vuelve con el imperio persa a la tierra de Israel, reconstruye el segundo templo, pasan por los romanos destruyen el templo, empiezan a imponer a sus dioses, su cultura, etc. El pueblo judío empezó con esas persecuciones y esas destrucciones, exilio, diáspora, a perder la transmisión oral de la Torá. Pero hubo como un oasis en la mitad de todas esas persecuciones, en la época de Rabbi Judá nací, Rabbi Judá, el príncipe, conocido como Revi, que él era un gran político, además de ser un gran sabio de la Torá, él era un gran político y él tenía muy buena relación con el emperador romano, y por eso en esa época en Israel reinaba la paz, tranquilidad, ellos se podían dedicar al estudio de la Torá. Él pasó el centro de estudio principal de la Torá, el centro académico de la Torá en Israel, en esa época estaba en la ciudad de Tiberia, y él dedicó esos años a recopilar todas esas enseñanzas de forma oral y escritas, porque mucha gente también, apuntes se podían hacer, ¿no? Los maestros o los alumnos que querían hacerse apuntes personales para ellos, entonces podían hacerlo. Entonces él fue y recopiló toda la Torá oral, todo ese conocimiento que andaba dando vueltas, y lo fijó en un libro que se llama el libro de la Mishnah. Y a partir de ahí la Torá oral pasó a ser escrita, basado en un versículo que dice, Et la azot la Shem efeluto la teja, que cuando hay un momento en el que hay que hacer algo por Dios, entonces eso puede también, se puede violar algo de la Torá para salvar a la Torá misma. Entonces él vio que la Torá se iba a perder, entonces prefirió violar el tema ese de que la Torá oral no sea escrita y escribirla, ¿sí? Escribir la Torá oral con tal de que esa Torá no se pierda, y es así que hasta el día de hoy en los grandes centros de estudios se estudia la Torá oral, que es el Talmud, y los grandes conocimientos que tiene el pueblo judío. Pero, ¿qué hay con el tema de la Kabbalah? ¿Sí? La Kabbalah, acá selecciono un texto del Ramjal, Rabbi Moshe Haim Luzzatto, que él era un cabalista también, que él cuenta un poco del origen de la Kabbalah, y esto es lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Y él escribe lo siguiente: la disciplina de la Kabbalah fue entregada en el monte Sinaí como uno de los niveles de interpretación de la Torá, es decir, como parte de la Torá oral. No es que la Kabbalah fue inventada por alguien años posterior, que no está relacionada con Moshe, no está relacionada con el Ar Sinai, todo lo contrario. La Kabbalah tiene sus orígenes en el monte Sinaí, sus orígenes en Moshe, sus orígenes en Dios, y es una parte de la Torá, de la interpretación de la Torá. Esta fue transmitida de generación en generación, ¿sí? Por eso la palabra Kabbalah significa recepción. Cuando uno recibía al alumno, recibía al discípulo, recibía de su maestro, de generación en generación. Inmediatamente después, a ver, un momento, me están escribiendo. Me están escribiendo por privado. Ya vamos a llegar a la pregunta si la escribió Rabbi Shimon. Ya vamos a llegar a eso. Gracias por preguntar. Si pueden poner las preguntas en público, no tengan miedo, no tengan vergüenza, si las puedo leer, y todos pueden leer la pregunta, y quizás muchos se están haciendo de la misma pregunta. Así que, bueno, me preguntaron si no la escribió Rabbi Shimon Bar Yochai, ya vamos a llegar a eso. Acá estoy trayendo más o menos la historia, ¿sí? De hecho, este mismo texto habla Rabbi Shimon Bar Yochai. Esta fue transmitida de generación en generación, inmediatamente después de la destrucción del segundo templo, al comienzo del oscuro exilio que vivimos en la actualidad. Rabbi Shimon Bar Yochai recibió inspiración divina, lo cual le permitió crear una exposición sistemática de los conceptos de la Kabbalah. Yo voy a hacer acá, voy a seguir un poquito más. Sus enseñanzas fueron escritas por sus alumnos en el libro del Zohar, ¿sí? Voy a hacer acá una pausa y voy a contar un poco sobre Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai fue alumno de uno de los grandes sabios
quizás el más grande de la época del Talmud, que se llamaba Rabí Akiva. Seguramente escucharon hablar ustedes de Rabí Akiva, el famoso dicho que el amor al prójimo es la base de toda la Torá, el que empezó a estudiar la Torá a los 40 años, el que dijo que si una gota de agua logra hacer un orificio, un agujero en una piedra, en una roca, entonces una cabeza que no es como una roca y la Torá es comparada al agua, la persona puede empezar a estudiarla, y así es que él a los 40 años empezó a estudiar Torá y terminó siendo uno de los grandes sabios, los más importantes que tenemos nosotros en el Talmud. Pero él también era un gran luchador por la libertad, la libertad en la tierra de Israel, ¿sí? La libertad libre, libertad de culto, libertad también política en la tierra de Israel. Rabí Akiva estoy hablando, y él luchó, o apoyó en realidad una lucha, una revuelta en contra de los romanos, la revuelta de Bar Kokhba, y al final él fue asesinado por los romanos, y uno de sus alumnos era Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai había también tomado esos conceptos de su maestro, y él tampoco se dejaba llevar por las bondades, entre comillas, de los romanos. Y los romanos sabían eso y por eso lo persiguieron para matarlo, y él se tuvo que esconder junto con su hijo en una cueva. En esa cueva estuvo varios años, 13 años, estudiando los secretos de la Torá, y ahí se dice que ahí se origina el libro del Zohar. Ahí sus alumnos en realidad iban a estudiar con él les transmitía esos secretos de la Torá, y ellos fueron recopilando todas sus enseñanzas, y se formó el libro del Zohar. Pero ¿qué pasó con el libro del Zohar? Que en realidad, quiero también, no sé si queda claro, que no es que cosas que inventó Rabbi Shimon Bar Yochai, sino lo que hizo Rabbi Shimon Bar Yochai fue tomar los conocimientos que él tenía de sus rabinos, los temas secretos, esta parte mística y esotérica de la Torá, que él había recibido como Kabbalah, como recepción de sus maestros, él lo transmitió a sus alumnos. Obviamente acá, según el Ramjal, él también tuvo una inspiración divina, es decir, que él logró profundizar en conocimientos de la Kabbalah de una forma, digamos, quizás le incrementó conocimiento a lo que él había recibido de sus maestros. Entonces sus alumnos escriben el libro del Zohar. ¿Qué pasó con este libro? El libro del Zohar que hoy todos conocemos. ¿Qué pasó con el libro del Zohar? Sin embargo, sigue diciendo Ramjal, incluso después de que este hubiera sido escrito, solamente unas pocas personas seleccionadas en cada generación tuvieron acceso a él. Es decir, Rabbi Shimon Bar Yochai o los alumnos escondieron el libro del Zohar. No todos tenían acceso a él, únicamente pocas personas podían acceder a los conocimientos del libro del Zohar. No se publicó de manera masiva. Incluso después de que fuera revelado, hace aproximadamente 600 años atrás, siguió siendo un libro cerrado para la mayoría de la gente, con excepción de unas pocas personas espiritualmente refinadas. ¿Cuándo se reveló? Acá nos dice el Ramjal, habla de 600 años atrás. ¿Qué pasó 600 años atrás? En España había una persona, un rabino que se llamaba Rabbi Moshe de León. Rabbi Moshe de León, él descubrió, no se sabe exactamente cómo le llegó a él el libro del Zohar, hay sobre eso varias opiniones, pero él digamos, recopila todos los diferentes escritos del libro del Zohar y lo empieza a transcribir. Y lo transcribe y lo manda a gente que eran estudiosos de la Kabbalah. Los grandes sabios primero eran un poco escépticos, como de repente descubriste un libro que fue escrito muchos años antes, o sea, 1500 años atrás, 1000 años atrás, y de otros sabios, entre ellos Nachmanides, fueron y enviaron gente para recibir el libro, de qué se trataba, y todos están de acuerdo, los sabios, que estaba escondido hasta esa época. Entonces Rabbi Moshe de León lo transcribe y ahí empieza a hacerse un poco más popular ese libro del Zohar, hasta que, seguimos acá en el texto, hace aproximadamente 400 años atrás, Dios le envió al pueblo, estamos hablando 400 o 600 años atrás, desde el Ramjal, ¿sí? No desde nosotros, ya pasaron varios años más. Dios le envió al pueblo judío a una persona grandiosa. ¿Quién era esa persona? Y los que fueron a Israel, a la ciudad de Tzfat, seguramente habrán escuchado hablar mucho de él. Es el Rabí Yitzhak Luria, conocido como el Ari o el Arizal.
¿sí? La famosa mikve de Larisa, el templo de Larisa, el Tzfat. Esta persona es considerada hasta la actualidad como el principal exponente del Zohar, y sus enseñanzas se explayan acerca de las profundidades y la amplitud de esta disciplina en todos sus detalles. Acá es una síntesis de la historia del origen de la Kabbalah. La Kabbalah se origina en el Har Sinai, Moshe se la fue entregando, y ahora voy a hacer también un asterisco sobre eso que fue entregada en el Har Sinai, pero lo que sabemos acá en este texto es que desde el Har Sinai fue entregado de maestro a alumno, hasta que llegó Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai lo escribió un libro, pero ese libro no fue revelado hasta la época de Rabbi Moshe de León, que él lo empezó a transcribir y lo difundió un poco más, pero la gente no tenía acceso porque era un poco desordenado en conocimientos. Ustedes saben que hay muchos libros de la Torá que son escritos en alegorías, con alegorías, con códigos, como para que la persona, no cualquiera tenga acceso, sino únicamente la gente que tiene cierto nivel de conocimiento y puede agarrar un detalle de acá y otro detalle de acá y unirlos y entender la imagen completa, etcétera, hasta la época de Larisa, que él ya lo escribió y lo difundió de una manera mucho más explayada. Quiero hacer el asterisco que les voy a decir, es que en realidad la Kabbalah existía antes del Har Sinai también. Se sabe que de hecho lo dice Maimónides, habla de ese conocimiento que fue transmitido de generación en generación desde Adán, ¿sí? Adán ya conocía los conceptos cabalísticos, que ya más adelante voy a decir cuáles eran, de qué habla la Kabbalah. Adán ya lo conocía y se lo pasó a sus hijos, y sus hijos así fue pasando de generación en generación. Obviamente eran muy pocos, quizás individuales que sabían, que tenían estos conocimientos. De hecho, Abraham, nuestro patriarca, se dice que él escribió libros, o por lo menos conceptos de libros, por ejemplo, libros que se llama Sefer Yetzirah, tradicionalmente se lo adjudica a Abraham Avinu, y así fue transmitida la Kabbalah de generación en generación, pero no de una forma tan sistemática como empezó a hacer a partir del monte Sinaí, del Har Sinai, que Moshe le enseñó a ciertos discípulos, y esos empezaban a ver ciertas características en otros discípulos y se las enseñaban, y así fue transmitida la Kabbalah de generación en generación. ¿Qué pasó con la Kabbalah? Vamos a ver un poco sobre las dimensiones de la Torá. ¿Dónde está ubicada la Kabbalah dentro de la estructura de la Torá? Hay una palabra, en hebreo se llama pardés. La palabra pardés significa huerta. ¿Cuál es la característica de una huerta? Es que tenés árboles verdes, tenés flores, tenés frutos, diferentes frutos, tenés plantaciones. Es decir, hay mucha diversidad en una huerta. No como un bosque, que generalmente, mayormente un bosque son árboles, ¿sí? Es madera y árboles. Una huerta tenés mucha variedad de vegetales. Entonces, esa variedad hace a la variedad también de la Torá en sus diferentes capas y dimensiones. Es decir, Dios entrega la Torá en 4 dimensiones, en 4 capas o niveles. Que hacen a la palabra, es el acróstico de la palabra pardés. La P es pshat, que significa lo literal. La R es remes, que es lo alegórico. La D es drush, que es lo interpretativo de la Torá. Y las S es el sod, que es lo esotérico. Le voy a dar un ejemplo para que entiendan esto un poco mejor. ¿Cómo son estas diferentes? Acá me pregunto, bueno, hay alguien que tiene acá conocimiento, el Sefer Abair. El Sefer Abair, me parece que también, creo que Abraham Avinu escribió varios libros, entre ellos también, o no, el Sefer Abair, no me acuerdo si era, no me acuerdo si era Abraham Avinu o si era un libro posterior a él. Ya después, si querés, me fijo y te lo respondo. Eso seguramente se debe poder googlear, no hay ningún problema. Bueno, pero seguimos un poco acá con el tema de las 4 dimensiones. Le voy a dar un ejemplo, ¿sí? La Torá empieza diciendo Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ¿sí? Génesis, Bereshit, dice Bereshit en un comienzo, en un principio. Hay muchas interpretaciones sobre la palabra Bereshit, únicamente hay un montón de cosas. Bereshit, ¿cómo se traduce? ¿Qué significa? Pero bueno, vamos a poner nosotros utilizar la palabra en un comienzo, en un principio, creó Dios el cielo y la tierra.
Eso es literal, ¿sí? Lo literal es, Dios creó de la nada, creó el cielo y la tierra, o sea, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, eso es la parte literal. El remes no, es la parte alegórica, lo que no está escrito exactamente, pero por ejemplo, suma el tema de la gimatria. ¿Qué es la gimatria? Seguramente muchos de ustedes habrán visto, la gimatria es el valor numérico de las cosas, ¿sí? El valor numérico, dice el Bereshit Bará, dice el remes, la parte alegórica de la Torá, Bereshit Bará, tiene el mismo valor numérico de Berosh Hashanah Nibra, me parece. Berosh Hashanah Nibra, en Rosh Hashanah fue creado, ¿sí? Ambas suman, creo que eran 1116, algo así. Entonces acá el remes, lo alegórico, nos dice que cuando fue la creación del mundo, lo que vimos en la parte literal, que Dios creó el mundo, ¿cuándo fue? Fue creado en Rosh Hashanah. Por el valor numérico que la Torá ya escondió dentro de esas palabras, ya nos dice que fue en Rosh Hashanah. Después viene el drush, lo interpretativo que lo trae Rashi, ahí en el primer Rashi de la Torá, dice, ¿por qué la Torá empieza con la palabra Bereshit, con la letra Bet? ¿Sí? ¿Por qué no empieza con la letra Aleph, que es la primera letra del abecedario? Es porque la palabra Bereshit tiene un simbolismo, que es el objetivo de la creación del mundo. La palabra Dios ya nos puso en la Torá cuál era el objetivo de su creación. Entonces trae Bet, Reshit. La palabra Bereshit la puedes dividir en la letra Bet por un lado, Reshit por otro. Reshit significa comienzo, y Bet suma, el valor numérico es 2. Es decir, por dos comienzos, dos principios hizo Dios creó el mundo, que era la Torá y el pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? El objetivo de la creación del mundo era para que Dios pueda entregar la Torá, y en un mundo en el que predomina lo físico, la ambición y los deseos mundanos y físicos, la persona pueda revelar y vivir a través de la ética y la moral divina escrita en la Torá. Pero para eso, esa era toda la finalidad del mundo, poner la Torá y que el ser humano se eleve y espiritualizar también las cosas físicas, ¿sí? Encontrar el espíritu dentro de cada cosa física por medio de la Torá. Pero para eso necesitaba un transmisor de la Torá, alguien que lleve y transmita la Torá y la enseñe y la arroje luz a todas las naciones. Y por eso él eligió al pueblo de Israel para darnos la responsabilidad de esa mochila, que algunos lo pueden sentir como una carga, pero otros lo van a sentir como una responsabilidad importante, porque es una mochila llena de piedras preciosas, que es la Torá. Nosotros tenemos esa responsabilidad de llevar la Torá al mundo entero. Y es por eso que al judío se lo ve con una lupa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que el judío debería ir acorde a lo que Dios nos exige. ¿Sí? Si hay un judío que no lo hace, entonces no es ese individuo que se mandó una macana, es el judío. ¿Y por qué el judío? ¿Por qué lo generalizan? Bueno, ahí uno va a decir que es que por el antisemitismo, etcétera, pero nosotros desde adentro tenemos que verlo como una responsabilidad. Sí, a nosotros se nos exige ser personas de bien, gente que representa la Torá y la lleva de una manera correcta en el mundo. Entonces, eso es el drush, lo interpretativo. Ya nos dijo, en la primera palabra, nos dice cuál era el objetivo de la creación del mundo. Pero por último está el sod es lo esotérico, lo místico, lo misterioso, lo secreto de la Torá, que eso incluye la Kabbalah. Y por ejemplo, sobre la palabra Bereshit, ¿qué nos va a decir la Kabbalah? Ya alejándose de lo literal, pero uniéndose a lo literal. O sea, fíjense que son en realidad diferentes capas que están sobre la misma línea. Nos va a decir, la palabra Bereshit es Bara Shit. ¿Sí? Bara es creó, Shit, no en inglés, en arameo, significa 6. ¿Sí? Y ahí el Sod, lo esotérico, la mística, la Kabbalah, nos empieza a hablar de 6 niveles emocionales, con los que a través de ellos Dios creó el mundo, ¿sí? Gesed, Gurat, Tiferet, no vamos a entrar ahora en una clase de Hasidut y de Kabbalah, pero sí seguramente todos ustedes tienen algún rabino de confianza, algún Bet Chabad cercano, donde pueden acercarse y estudiar un poco estos temas más místicos, más esotéricos, pero fíjense ustedes cómo las 4 dimensiones de la Torá están en el mismo texto, desde lo literal hasta lo esotérico. Todo eso fue entregado por Moshe en el Har Sinai. ¿Sí? Todo eso fue entregado, perdón, voy a poner mi celular en silencio, me olvidé de hacerlo antes.
Bien. Todo eso fue entregado a Moshe en el Har Sinai, todas las 4 dimensiones. Solamente que el Sod, bueno, el Pshat, lo literal, es literal, ¿sí? Está escrito. El Sod fue entregado únicamente a gente seleccionada por el maestro, porque no cualquiera podía tener acceso a esas cosas. Y ahora nosotros vamos a ver en la próxima diapositiva el anhelo al conocimiento de la parte mística y de lo esotérico existió siempre. No solamente ahora la gente quiere estudiar Kabbalah, siempre existió ese deseo de conocer lo desconocido. Entonces el Talmud nos cuenta una historia de 4 grandes sabios del Talmud, conocedores del Pardés, o sea, conocedores de la parte mística de la Torá. Ellos no eran principiantes, ¿no? Que estaban empezando recién a estudiar un poco de Kabbalah, sino ellos ya tenían grandes conocimientos de Kabbalah, al punto que ellos lograron entrar a un nivel que se llama Pardés. En ese nivel, ellos podían visualizar, ¿sí? Obviamente no estamos hablando con ojos físicos, ellos se elevaron a un nivel en el que ellos podían ver a los ángeles, cómo era el reino celestial, etc. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con ellos. Antes de esto, yo voy para dar un ejemplo, para hacerlo un poco más tangible, el deseo de ver lo que hay detrás de cámara, ¿sí? Cuando uno va a un teatro y ve una gran obra y ve a alguien, a un artista famoso, al que una persona sigue y lo sigue en redes sociales y le encanta, y él va al show de él, por ejemplo, un cantante, y escucha todo el concierto. Después del concierto, él logra, por algún tipo de contacto, entrar y pasar detrás de las cortinas, o sea, detrás de cámara sería, y va a los vestuarios, y ahí se saca una foto con su cantante favorito, etcétera, y ve también todo cómo funciona ahí los vestuarios, toda la gente está trabajando en el sonido, en la escena, escenografía, vestuario, luces, ve todo lo que hay detrás de esa función que él acaba de ir a ver. ¿Qué es lo que más va a recordar esa persona? ¿El concierto en el que él participó o esa llegada a lo que hay detrás, al cantante, al vestuario, a sacarse una foto con él? Obviamente, la persona siempre quiere ir a lo que no puede ver, a lo que la mayoría no puede ver. Entonces, ese deseo también existió antes. Querían ver qué había detrás. Obviamente que tenían otras... no es, digamos, en el ejemplo, uno quiere ir para sacarse una foto. Acá estamos hablando de grandes sabios que querían elevarse, querían lograr una perfección en sus conocimientos que no tenían hasta ese momento. Entonces 4 ingresaron al Pardés, 4 grandes sabios. Ben Azai, uno de ellos se llamaba Ben Azai, miró y murió. ¿Por qué Ben Azai? Bueno, dice que Ben Azai era un muchacho joven, creo que murió a los 30 años, si no me equivoco, por eso lo llamaba Ben Azai, el hijo de Azai, porque no era conocido como él, sino como el hijo de Azai, porque era un muchacho joven, todavía no tenía una trayectoria. Pero era un gran tzadik, Ben Azai, y él cuando miró, entró al Pardés, y cuando vio lo que vio, murió. Explican por qué murió. Su alma se apegó con tanto amor a las entidades espirituales que abandonó a su cuerpo para no regresar. Es decir, él tenía tanto anhelo, tantas ganas de quedar en el lugar, que él decidió no volver, que el alma no vuelva al cuerpo, y por eso él murió. Este es un nivel elevado. Después el segundo, Ben Zomá, que también era joven, y por eso se lo conocía como el nombre de su padre, Zomá, y lo tenemos en la Agadá de Pesaj. Él miró y enloqueció, dice el Talmud. ¿Qué significa miró y enloqueció? Él no estaba suficientemente preparado, ni tenía tanta calma mental como Ben Azai, y por eso al mirar, bajo una luz más clara que lo que su mente podía soportar, todo se volvió confuso en su mente y quedó tan confundido como una persona herida que no entiende las cosas con claridad. Para ejemplificarlo un poco mejor, es como alguien que mira una luz potente. Esa luz potente lo va a encandilar. Y cuando uno se encandila, ¿qué es lo que ve? Ve destellos de luz por un lado y por otro lado ve oscuridad. Esa mezcla de luz y oscuridad hace que el ojo no vea bien, se maree. Bueno, eso algo similar le pasó a Ben Zomá en su cabeza, ¿sí? Es como que de repente mucha luz y eso generó también oscuridad. Él se enloqueció, es decir, perdió su cordura, digamos, en el sentido del conocimiento espiritual.
Después el tercero era Elisha ben Abuyá, que era en el Talmud se lo llama, tiene el apodo de Ajer, el otro. ¿Por qué el otro? Ahora vamos a ver por qué se lo llamaba el otro. Pensó que existían dos poderes, el bien y el mal. O sea, él no entendió lo que él siempre creía, que el mal y el bien son parte de lo mismo, son parte de Dios, es toda la creación de Dios. Y así es en realidad. Pero cuando él se elevó a ese punto, él de repente vio vio una imagen que nosotros no conocemos y no sabemos, en la que de repente él se convenció y él entendió que el bien y el mal son dos poderes. Entonces dijo, pará, si es así, entonces ¿por qué yo estoy en este camino y no en este? Y por eso dice que cortó los brotes. ¿Qué quiere decir cortó los brotes? Es como que cortó las cosas de raíz, él abandonó el camino de la Torá y la Mitzvot, se hizo un hereje. Es decir, que dividió cosas que en verdad están unificadas. Y por último, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, el famoso Rabbi Akiva, el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar, logró la perfección en muchas áreas diferentes, y cuando llegó al punto más elevado al cual puede llegar el intelecto humano, se detuvo preservando de esta manera su vida. Acá de este texto, de este pasaje del Talmud, nosotros vemos... bueno, acá me están haciendo una pregunta en privado, ya vamos a hablar del tema de la Merkabá. De este texto nosotros vemos dos cosas. Primero, el anhelo, las ganas de acercarse, digamos, en los conocimientos, de adentrarse en los conocimientos cabalísticos, pero por otro lado también el peligro que eso significa. El peligro que eso significa. Y es por eso, por ese peligro, que la Kabbalah siempre fue escondida. Era una Kabbalah, era una recepción. No cualquiera podía ir y agarrarlo, sino lo tenías que recibir de tu maestro. Si no lo recibías de tu maestro, es porque vos no estabas no eras el indicado para estudiar los conocimientos de la Kabbalah. Pero la Kabbalah es muy amplia, ¿sí? Y hoy en día muchos estudian Kabbalah y me van a decir, Rafi, ¿de qué estás hablando? ¿De peligro, de conocimientos? Si bien yo les voy a contar un caso personal, yo me acuerdo una vez pasé un Shavuot en Israel, en un Yishuv que se llama Adam. Adam es un asentamiento al norte de Jerusalén. Yo estudiando en la Yeshiva iba a hacer actividades siempre en ese Yishuv con otro compañero que hoy en día es mi cuñado, y una vez estábamos ahí en Shavuot y hablamos con la gente, estábamos invitando a todos para la lectura de los 10 mandamientos, y alguien nos comentó de una persona que es religiosa, que es cabalista y que vive en el Yishuv, pero que nunca va al templo. Entonces decidimos ir a visitarlo. Lo visitamos a la noche de Shavuot, para que al otro día vaya al templo, y nos sentamos con él, y él nos empezó a hablar, y de repente nos dimos cuenta que él hablaba cosas de Kabbalah, y de repente empezó a decir que él es el nuevo Mashiach, y que él está... Cosas raras, digamos, que nosotros vimos en nuestra historia que hubieron muchos falsos Mashiach. Este no tuvo difusión, nadie lo reconocía como un Mashiach, pero él, por medio de su estudio de la Kabbalah, interpretó eso. Y hasta el día de hoy existen peligros también en el estudio de la Kabbalah si no es con una guía. Pero de todas formas no es lo común y lo popular. Entonces, ¿de qué me estás hablando, Rafi, ¿no? de este peligro? Nosotros vamos a ver un poco de qué habla la Kabbalah y qué es lo que nosotros tenemos hoy en día. Recién me preguntaban de Maaseh Merkabah. La Kabbalah habla de dos cosas, en dos líneas. Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah. Maaseh Bereshit es todo lo relacionado a la física, y Maaseh Merkabah es lo que está relacionado a la metafísica. Es decir, la parte mística, esotérica, secreta de la física, de la creación del mundo, Maaseh Bereshit, cómo fue creado el mundo, con qué poderes tenemos nosotros, el alma, la persona, el cuerpo, etcétera, todos los niveles, la sefirot, todo lo conocido. Y tenemos también Maaseh Merkabah, que es el carruaje divino, es decir, todo lo que es metafísico, todo lo que está relacionado con Dios, con los ángeles, con todas las esferas espirituales. Entonces nosotros encontramos en cuanto a esto un tratado, un extracto en el Talmud que nos dice lo siguiente. No expongas, en el tratado de Hagigá dice, no expongas sobre Maaseh Bereshit a 2 estudiantes, ni sobre Maaseh Merkabah ni siquiera a un estudiante. Es decir, tened cuidado a quién, digamos, Maaseh Bereshit podés elegir uno y enseñarle, pero no 2. O sea, ya más de uno no. Y Maaseh Merkabah, que sería lo metafísico, ni siquiera un estudiante, a menos que se trate de una persona sabia que sea capaz de intuir
los conceptos por sí misma. Es decir, acá nos da el secreto de cómo se transmitía eso. Primero tenías que seleccionar a la persona indicada para entregarle Maaseh Merkabah, la parte metafísica, y también la forma de entregárselo no es en bandeja servido, sino vos tenés que entregarle ciertos conceptos como para que él mismo pueda captarlos e intuirlos. O sea que si la persona no tiene ese nivel, no lo va a intuir y no lo va a entender. Entonces, esos son las dos líneas de Maaseh Bereshit y Maaseh Merkabah que tiene el Zohar. Dice el Meiri, al respecto, un comentarista del Talmud, sobre esta parte del Talmud, dice lo siguiente: Maaseh Bereshit incluye la sabiduría del mundo físico, como astronomía y cosmología, mientras que Maaseh Merkabah involucra fenómenos metafísicos, tales como el mundo de los ángeles y el entendimiento de la existencia de Dios y de su singular unicidad. El verdadero entendimiento de los conceptos de Maaseh Merkabah están por encima de la comprensión humana. O sea, los metafísicos están por encima de la comprensión del ser humano, ni siquiera los ángeles pueden entender los niveles espirituales que son superiores a ellos mismos. Pero cada uno logra un exaltado nivel de conocimiento y entendimiento de la existencia de Dios de acuerdo con su propio nivel. Es decir, que el Meiri dice, aún aquellas personas que sí tienen acceso al Maaseh Merkabah, que sí estudiaron, nunca van a lograr entenderlo en su totalidad. Cada uno lo va a entender de acuerdo a su propio nivel. Es decir, hay quienes van a profundizar más, otros menos, pero nunca van a llegar al nivel, a abarcar todo lo que significa Maaseh Merkabah. Bueno, una vez que tenemos ya estas partes de qué trata la Kabbalah, vamos a ver ahora un poco de historia del mundo. ¿Cuándo fue revelada o en realidad, mejor dicho, vamos a tratar de bajar todos estos conceptos un poco más bajos, cómo se relacionan con nosotros? Vamos a ver lo que nos dice el Talmud, nos habla de 6 milenios. El mundo desde la creación hasta la llegada del Mashiach tiene 6 milenios, es decir, hasta el año 6000, o sea, en el año 6000 el Mashiach seguro ya va a estar acá y vamos a empezar la era del Mashiach, porque eso corresponde a los 6 días de la creación. El séptimo es Shabbat, y la era del Mashiach se considera Yom Shekuló Shabbat, es un día, un Shabbat eterno, o sea, a partir del séptimo milenio, es ya un Shabbat eterno, un día de espiritualidad, de elevación, todo el mundo se va a elevar, no va a haber más maldad, no va a haber más muerte, y todas las profecías que están escritas sobre la era del Mashiach, todo eso va a estar en el séptimo milenio, o sea, a partir del año 6000, ¿sí? Y el Talmud diferencia bueno, me están escribiendo por privado, después leo los chats, un minutito voy a terminar con esto y después leo si es que es una pregunta. Estos 6000 milenios el Talmud lo divide en 3. 2000 milenios de caos, 2000 años de caos, 2000 años de Torá, 2000 años de Mashiach, siendo el séptimo milenio es el eterno Shabbat, ¿sí? En los 2000 años de caos empieza con la creación del mundo, o sea, desde Adán hasta Abraham. Abraham resulta que, ¿por qué cambia en Abraham? Porque Abraham pasa ya los 2000 milenios de Torá, es porque la Torá en realidad es la conciencia de Dios en este mundo, o sea, que es concientizarnos nosotros de la existencia de Dios y de que la palabra de Dios es la que en este mundo en realidad debería predominar. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? A diferencia de todos sus antepasados, él empezó a reclutar almas, a crear almas, es decir, él fue en Harán, en el lugar donde él vivía, empezó a difundir el monoteísmo, ¿sí? Hasta ese momento era paganismo, 2000 años de caos en el mundo predominaba el paganismo, y Abraham inculcó el monoteísmo. Cuando Abraham cumplió 52 años, era el año 2000, desde la creación del mundo. Y Abraham, para esa época, para esa edad, ya había hecho un grupo de seguidores. Ya no era Abraham solo, ya era Abraham y el grupo de monoteístas que lo seguían a Abraham. Entonces, a partir de ahí empezaron 2000 años de Torá, 2000 años de la palabra de Hashem en este mundo, la revelación divina en este mundo. ¿Y cuándo terminaron esos 2000 años de Torá, en los que incluyeron también la entrega de la Torá en el Har Sinai? Terminaron aproximadamente sobre el final del año, en el año, sería 3900 y pico, según las cuentas,
con la época de Rabbi Shimon Bar Yochai. Él vivió ahí y él fue el autor del libro del Zohar. Y el libro del Zohar de repente llevó los conocimientos de la Torá, de los milenios de la Torá, a un nivel superior, que es el conocimiento de lo místico, del misticismo, de lo esotérico, que es en realidad, está escrito Me'en Olam Haba, es una parte también de la Torá del Mashiach. Cuando llegue el Mashiach y se revelen nuevos conocimientos en el mundo, digamos, parte de esos conocimientos, en realidad un testeo de esos conocimientos es la Kabbalah que tenemos hoy en día. Entonces ahí empezó una nueva era que era la era del Mashiach, 2000 milenios en los que el mundo ya estaba preparado para recibir el Mashiach. En cualquier momento podíamos recibirlo, ¿sí? O sea que hoy, que estamos transitando estos 2000 años de Mashiach, el Mashiach puede llegar, ¿sí? En cualquier momento. Y ahora vamos a ver en la próxima diapositiva también un tema de cuentas. Hasta que en el 7º milenio ya seguro va a estar... Ay, espera que se me fue, ¿qué dice? Me trabó el mouse. Bueno, noté qué le pasa, se volvió loco esto, el mouse no está funcionando. Ahí está, a ver. ¿Qué me están? Parece como me están manejando la... Bien, ahí está. Esos 2000 años que empezaron con Rabbi Shimon Bar Yochai, siguieron, digamos, la transmisión de la Kabbalah, como dijimos al principio, era algo un poco escondido, hasta que en el año 5500 apareció una figura que era una época muy difícil para la espiritualidad del pueblo judío, fue la época posterior a lo de Shabbatai Tzvi, no sé si conocen el falso Mashiach, fue una época después de las Moraot Tachbetat, no me acuerdo, eran, digamos, persecuciones, pogromos que hubieron en contra del pueblo judío, y además hubo toda una... Perdón, me están escribiendo, pero no sé por qué no puedo manejar mi mouse, así que no puedo ir al chat ahora. Enseguida, cuando pueda, lo voy a ver, cuando termine cuando saque compartir pantalla. El Baal Shem Tov, bueno, en el año 5500, además, había empezado a haber una gran diferencia entre los eruditos de la Torá, los grandes estudiosos de la Torá, que también pecaban muchas veces de arrogancia y de orgullo frente al común de la gente, que eran los trabajadores o considerados gente simple. Entonces de repente nació vinieron nuevos aires al judaísmo en Polonia con el Baal Shem Tov, en el año 5500. Ahora voy a decir por qué el año 5500 es importante. Acercó los conceptos de la Kabbalah a las masas y provocó el resurgimiento de la alegría y el orgullo judío, es decir, él de repente empezó a transmitirle a la gente que todos nosotros poseemos un alma divina, somos parte de Dios, más allá de los conocimientos que tengamos, el hecho de tener a Dios dentro nuestro, de tener un alma, y por medio del rezo, el poder acercarnos a Él, y que el rezo tiene que salir del corazón, y en el corazón no hay diferencias entre una persona y otra en lo que es el conocimiento. Una persona puede ser un ignorante, pero tener un corazón lleno de amor y de pasión a Dios, etc. Todos esos conceptos de repente arrojaron un nuevo aire al judaísmo de Polonia. Eso fue con el Baal Shem Tov. Entonces la gente empezó a sentir alegría en el momento de rezar, empezó a sentir amor a Dios, a servir a Dios por amor, y cuenta que el Baal Shem Tov subió tuvo una elevación, subió al cuarto, digamos, al sector del Mashiach, y le preguntó ¿cuándo vas a llegar? Y el Mashiach le respondió: cuando tus manantiales se difundan hacia afuera. Es decir, cuando esta Torá, esta parte de la Kabbalah, el Hasidut en realidad, se difunda hacia afuera, ahí va a llegar el Mashiach. El alumno del Baal Shem Tov fue el Baal HaTanya, el fundador del movimiento Chabad Lubavitch. Él escribió un libro que es básico, que se estudia en prácticamente todos los lugares donde estudian Kabbalah y Hasidut, es el libro del Tanya. ¿Sí? El Baal HaTanya es el que hizo el libro del Tanya, le agregó a esa parte emocional, le agregó intelectualidad y raciocinio a estas emociones despertadas por el hasidismo del Baal Shem Tov en su gran obra, el libro del Tanya. Uno de los que dan la autorización al libro del Tanya era Reb Zushe de Anipoli. Seguramente habrán escuchado dos hermanos, Reb Zushe y Reb Elimelech de Lizensk, que hay muchas historias sobre ellos.
Ellos eran compañeros de estudio del Bala Tania, y cuando ellos leyeron el Tania, Reb Yushe Danipoli dijo, con el Tania nosotros vamos a marchar hacia el Mashiach. Nosotros vemos que en estos 2000 años de Kabbalah, desde que empiezan con Rashbi hasta ahora, que es la época del Baal Shem Tov, del Tania, del Hasidut, son años que nos preparan a nosotros para el Mashiach. ¿Por qué es importante lo del año 5500? Porque en realidad, si nosotros comparamos los días, los milenios con los días del año, con los días de la creación, entonces cada milenio representa un día. Hoy estamos nosotros en el día viernes, ¿sí? Hoy es Shabbat, hoy es el día viernes. Y la pregunta es, ¿tenemos que esperar hasta el año 6000? Entonces, el Shabbat, cuando hoy, si Dios quiere, acá puse el horario encendido de velas en la ciudad de Buenos Aires, seguramente vamos a tratar en el marco de esta peguillá, tratar de cuidar el Shabbat de la mejor manera posible. Las chicas van a encender la vela de Shabbat, van a tratar de, los que pueden ir si hay, no sé hoy cómo está la situación, acá en Salta tenemos el templo abierto, obviamente con cierto protocolo, pero cada uno va a tratar de cuidar el Shabbat a su manera, pero nosotros vemos que la salida de las estrellas, la salida de las estrellas da inicio al día posterior, es decir, al día sábado. El día sábado, que representaría el milenio del año 6000, empieza a las 19:02 en Buenos Aires. Pero Shabbat, ¿cuándo empieza? Antes, una hora antes por lo menos. A las 18:05 es el horario de encendido de velas, ¿sí? Y además, hay otra cosa más. Shabbat se puede iniciar, si una persona quiere empezar antes el Shabbat, puede hacerlo desde un horario que se llama Plaga Minja, que es aproximadamente una hora antes del encendido de las velas que tenemos acá. Es decir, que hoy en el año 5780, y por eso el año 5500, que empieza la última parte de este milenio, o sea, es como decir, del mediodía hacia acá, que empezó con el Baal Shem Tov, estamos ya en víspera de Shabbat por encender las velas. Es decir, que no tenemos que esperar hasta el año 6000, porque el Shabbat nosotros lo recibimos desde antes. ¿Y cuál es la manera entonces de recibir este Shabbat, de llegar a recibir el Mashiach? Es llevando, y esto es lo que quiero destacar en realidad con esta clase, es que cuando uno estudia la Kabbalah, está escrito que la Kabbalah es el alma de la Torah. Si la Torah es el cuerpo, la Kabbalah es el alma. Pero la persona no puede vivir, nosotros no vivimos en un mundo de almas, vivimos en un mundo de cuerpos, que el cuerpo posee el alma y por lo tanto lo ideal es la fusión de cuerpo y alma. ¿Qué pasa? Mucha gente se ingresa al estudio de la Kabbalah, es como decir, toma el alma, pero deja el cuerpo de lado. Y acá almas solas no están entre nosotros, ¿sí? Es decir, no quiero decir la palabra lo aleinu, pero cuando un alma se va del cuerpo, el cuerpo queda en un estado, ¿sí?, de mortalidad. Entonces, lo ideal es fusionar las dos cosas. Ahí está el tema del Hasidut. El Hasidut y la Kabbalah que estudiamos nosotros hoy en día, que no es Maaseh Merkabah, que no es esa Kabbalah de esos 4 que ingresaron al Pardes y salieron dañados. La Hasidut de hoy te lleva a ser mejor persona, te lleva a mejorar el cuerpo, a mejorar el cumplimiento de la Torah y las mitzvot. Y es por eso que con este Tania nosotros vamos a ir a la llegada del Mashiach. Y entonces, para sintetizar, cabuleros no somos, esto no es Kabbalah. Y Maaseh Merkabah y todos, y ese tipo de Kabbalah muy elevada que la persona a la que quiere llegar y todo eso que puede llegar a hacer daño, tampoco es la Kabbalah que nosotros estudiamos hoy en día. Lo que nosotros estudiamos hoy en día es la Kabbalah que nos lleva a la práctica. Bueno, no puedo manejar el mouse, no sé por qué. A ver si pongo escape. Si pueden sacarme el compartir pantalla, no sé si alguno no puede ir al chat. Discúlpenme. No sé cómo hacer para... A ver. No sé qué tiene el mouse porque no lo puedo manejar. Ahí está, ahora sí. Stop share, ahí volví. Perdón, gracias a todos. Y a ver, voy a ver ahora sí el chat. Había visto antes, me dicen... Antes me habían escrito algo y empecé a leerlo y no lo pude terminar.
Yo no sé si me permiten lo que me mandan por privado, si me lo permiten leer en voz alta o no. Bueno, me están preguntando el tema del centro de Cábala, así que mucha gente dice estudiar Cábala en centros de Cábala, si no es una apropiación cultural. Bueno, lo que está en los libros, el conocimiento es de todos, o sea, no hay un dueño del conocimiento, es decir, yo no puedo prohibirle a una persona que enseñe algo de conocimiento, sí puedo decir si está bien o está mal. Quiero hacer darles un ejemplo. En esta Peguillá, que hay grandes, excelentes oradores, el lunes a la tarde, creo a las 17, hay un espacio para mujeres, que una de las que van a exponer ahí se llama Sara Mintz. Ella es una actriz que se convirtió al judaísmo, es excelente, se la recomiendo, estuvo acá en Salta también, y ella empezó, digamos, a conocer del judaísmo por medio de un centro de Cábala. Pero lo interesante que cuenta ella es que, lo digo porque lo cuenta, ¿no? Lo contó acá en público, no es algo personal de ella, pero que es en el centro de Cábala ella iba estudiando, iba cumpliendo cosas sin saber que era judaísmo. O sea, quizás cumplía Shabbat, cumplía Kasher, pero no necesariamente era parte del judaísmo, eso era centro de Cábala, como si fuese una religión aparte. Cuando ella descubrió que todo eso tenía raíces en el judaísmo, entonces decidió indagar en profundidad y llegar a la verdad del judaísmo, ¿sí? Les recomiendo mucho la charla de ella, todas las charlas de la Peguillá, pero esto también nos muestra un poco cómo muchas veces centros de Cábala tomaron el alma, digamos, y quizás no siempre de una manera bien enseñada, y dejaron de lado lo que es el cuerpo, que es la Torá y las mitzvot. Acá me preguntan también, nos dicen si nosotros hoy en día tenemos como misión iluminar el mundo e encaminarnos para pronto llegar a Masías. Cuando llegue Masías, cada ser humano va a seguir teniendo una misión que cumplir o va a tener desafíos. Es muy buena tu pregunta. Van a ser, yo entiendo que el desafío, el único desafío que va a haber cuando llegue el Masías, primero que la llegada del Masías es gradual, ¿no? No es que de un día para el otro de repente todo. De hecho, yo puedo decir que hoy en día ya estamos encaminados para la llegada al Masías en muchas cosas que vemos en el mundo, pero va a llegar un momento en el que la conciencia de la persona, el único desafío va a ser no luchar contra el mal, porque el mal ya no va a existir. O sea, la persona no va a tener esa tendencia hacia el mal, sino el único desafío va a ser crecer y escalar en las montañas del conocimiento espiritual, es conocerlo a Dios. Umalar Aretz de Aet Hashem, dice, la tierra se va a llenar de conocimiento a Dios. Bueno, de resto agradecimientos. A ver, yo que yo tengo esa regana de estudiar la Kabbalah Zohar, pero sé que hay que tener cierta edad o conocimiento que puedo estudiar que esté relacionado con esto. Eso del tema de la edad, quiero agregar una cosa. El Arizal, por ejemplo, o sea, está escrito que una persona tiene que tener 40 años, ¿sí? Para empezar a estudiar y ciertos conocimientos básicos para estudiar la Kabbalah. Pero nosotros vemos tanto en Benazai, Benzomá y el Arizal mismo, no cumplieron 40 años. El Arizal creo que murió joven, creo que murió antes de los 40 años. Es decir, que él sí estudió la Kabbalah antes de los 40 años. La pregunta es, ¿qué parte de la Kabbalah o de qué manera vos afrontás o con quién la estudiás? Si vos vas a una clase de Hasidut, una clase de Tania, una clase con un instructor que te enseña la parte, digamos, que te relaciona con tu accionar en el mundo, con la parte activa de la vida, que es lo que yo dije antes, con el cuerpo, no solo el alma, entonces eso es muy positivo, es beneficioso. ¿Por qué? Porque vos vas a rezar de otra manera, vas a cumplir la mitzvah de otra manera, vas a conocer lo que hay detrás del telón del cumplimiento de la Torah y la mitzvot, vas a entender un poco de tu alma, vas a entender la fusión de alma y cuerpo, vas a entender el objetivo de la vida, digamos, por qué estamos en este mundo, etc. Entonces, si tenés la oportunidad de ir y estudiar con alguien, tenés seguramente acá dentro de la aplicación de la Peguillá, tenés ahí contacto con mucha gente, rabinos y todo, seguramente vas a poder encontrar la persona que te pueda guiar e instruir en eso. Bien, bueno, el resto, a ver, ¿qué pasaría si ocurre una revelación científica respecto a la Torá que lo haga incompatible con la Mishnah, con todas las consecuencias que eso traería? A ver, de vuelta, ¿qué pasaría si ocurre una revelación científica respecto a la Torá que lo haga incompatible con la Mishnah? ¿Cómo sería incompatible con la Mishnah? O sea, desconectar lo oral de lo escrito. ¿Esa es la pregunta de Eloy? Podés abrir el micrófono si querés, ahí exponer.
No, preferís, ¿no? Bueno, escribilo. ¿No te dejan activarlo? ¿Se puede habilitar los micrófonos? A ver, Solem. Ya está. Ahí está, dale. Dale, Eloy, te queremos escuchar, a ver. Vale, muchas gracias, Raf. La verdad es que la ¿De charla dónde está sos? siendo... Primero, contanos de dónde sos, porque acá... Pues bueno, de Madrid, de Madrid. Así que bueno, pues para no perder demasiado tiempo, pues desarrollo un poco más la pregunta. ¿Qué pasaría si efectivamente se descubre que hay una revelación científica que hace incompatible la Mishnah, o por lo menos lo que se ha rescatado o escrito de la Mishnah, con lo que es la finalidad real que hay detrás de la Torá? Dando una mejor explicación, si científicamente la Torá es imposible de escribir por un ser humano, ¿qué consecuencias traería eso no solamente a la percepción histórica que hemos tenido desde la Mishnah hasta el hasidismo, sino cómo se afrontaría actualmente desde el judaísmo en nuestros tiempos actuales una revelación, por ejemplo, que Hashem ha ocultado una información cifrada de gran calado, de gran repercusión detrás de la Torá y que por eso simplemente hizo una obra confeccionada, compresa y perfecta? Si se llega a dar ese tipo de revelación, ¿qué consecuencias traería, por lo menos, para lo que estoy preguntando? Es decir, si se hace incompatible o hay una Mishnah incompatible, ¿qué tiene preferencia entonces? ¿Lo que salga nuevo en la Torá o directamente lo que es antiguo? Bien, Eloy, excelente tu pregunta. Me encanta escuchar otros acentos, y Madrid, Europa, América, otro continente. Esta ya es histórica, épica. Así que me encanta. Bueno, yendo a tu pregunta, Eloy, y es algo que no lo dije en la clase de hoy, que lo tendría que haber dicho porque es importante. La Torá tiene un método de codificación. Es decir, nosotros sabemos que está todo escrito en la Torá. Dice el Pirkei Avot, nos dice, Afoj ba, vafoj ba, de kula ba. Da la vuelta para un lado, da la vuelta para el otro, o sea, sacudila. ¿Viste cuando uno sacude y de repente empiezan a caer cosas de los bolsillos? Bueno, si vos sacudís la Torá vas a encontrar muchas cosas nuevas, ¿viste? Cosas que no desconocías. Pero de ahí a sacar nuevas conclusiones, eso tiene un método. Ya está regido desde el Har Sinai. ¿Cuáles son esos métodos? Hay, primero, 13 principios, ¿sí?, de codificación o de interpretación de la Torá, que están, lo decimos en el rezo de la mañana para los que leen todo el Sidur. Hay 13 formas de interpretar la Torá. Es decir, si vos no estás dentro de esas 13 formas, entonces la misma, que eso fue entregado por Moshe, ¿no? O sea, Moshe entrega... Voy a contar una historia, pero vamos a empezar desde otro lado, vamos a contar un maíz, como se dice. Moshe en el Har Sinai, dicen nuestros sabios que Dios le mostró a todas las generaciones que venían en el futuro. Él no pudo entrar a la tierra de Israel, pero era un alma general, ¿sí? Moshe tenía un alma que incluía todas las almas del pueblo de Israel como un pastor del pueblo de Israel. Entonces Dios le mostró a Moshe todas las generaciones y a sus sabios y todo. Él llegó a la época de Rabbi Akiva, ¿sí? Vimos a Rabbi Akiva, antes hablamos de Rabbi Akiva. De repente Moshe empieza a escuchar una clase de Rabbi Akiva con sus alumnos y empieza a decir, pero esto es la Torá que yo transmití. Y Rabbi Akiva tenía una particularidad, que él agarraba una letra de la Torá y no es que él interpretaba la letra, él interpretaba viste que la coronita que tiene, ¿alguna vez visto una Torá escrita en pergamino? Viste que tiene las letras, tiene como decoraciones, tiene como coronitas. Rabbi Akiva interpretaba las coronitas o sea, las decoraciones de las letras. Y Moshe no entendía nada, entonces en ese momento se debilita Moshe y dice, pero ¿por qué me entregaste la Torá a mí? Mirá lo que es este señor, mirá la capacidad, es un genio. ¿Por qué no le entregaste la Torá a él? Entonces de repente escucha Moshe que uno de los alumnos le dice a Rabbi Akiva, y Rabbi Akiva, ¿usted cómo sabe que eso es así? Entonces Rabbi Akiva le respondió, Alajá le Moshe mi Sinai. Esta es una ley que nosotros la recibimos de Moshe desde el Har Sinai. Es decir, esto tiene tradición desde el Har Sinai, desde Moshe. Y ahí Moshe se tranquilizó y se dio cuenta que toda innovación en la Torá, todo lo que cualquier sabio en un futuro pueda llegar a descubrir dentro de la Torá, es siempre dentro de los parámetros que nos entregó Moshe en el Har Sinai. Lo mismo también que la alajá, hubieron alajot, en el desarrollo de la Torá oral, nosotros agarramos un Talmud y vemos un montón de discusiones. Y la alajá siempre queda como alguna de las dos opiniones. ¿Quiere decir que la otra opinión no es la Torá?
No, la otra opinión también es la Torá. Pero Dios ya nos dijo en la Torá, Rabim leatot. Vos tenés que ir según la mayoría. Si en una discusión entre sabios talmúdicos, 2 dicen de una forma y 5 dicen de otra forma, y los 7 están basados en estos principios de interpretación de la Torá, entonces la halajá va a quedar siempre como la mayoría. No significa que el otro no tenga razón. Significa que y eso es lo lindo del Talmud, que en un debate, la opinión contraria a la mía hace que mi opinión crezca y se fundamente. Entonces, es todo parte de todo enriquece a la verdad. Es decir, en la búsqueda de la verdad, todas las opiniones son válidas, porque todas refuerzan ese camino que nos lleva a nosotros a la verdad. Entonces vemos nosotros que existen varios parámetros de cómo se interpreta la Torá. O por ejemplo, también otra cosa, el mismo versículo dice que van a ser a Shofet Asher Yeva y Amimaen, según el juez que esté en aquellos días. ¿Quién es el juez? Se refiere al Sanedrín, es decir, que de repente una generación, un Sanedrín había dicho una cosa y pasaron 200 años, se levantó otro Sanedrín y entendió de otra forma la Torá, siempre basado en esos principios, y para su generación ese Sanedrín hizo lo opuesto al Sanedrín anterior. Entonces dice la Torá que la gente no puede decir, no, yo no cumplo lo que dice mi Sanedrín, yo cumplo lo que voy según el Sanedrín anterior. No, porque tenés que hacer, la Torá te dice, tenés que hacer lo que te van a decir los jueces y el Sanedrín de aquellas épocas. Es decir, esto es como una pirámide, tiene una estructura. Ahora, si hoy en día, respondiendo a tu pregunta, si hoy en día se descubriera en la Torá algo nuevo que está dentro de esos parámetros, dentro de los parámetros de interpretación de la Torá, y según hoy no tenemos el Sanedrín, así que hay muchas cosas que no se pueden innovar, pero si está dentro de lo que sí se puede, entonces es parte de la Torá. Si no está dentro de eso, por más que la ciencia diga lo contrario, entonces voy a estudiar la ciencia, voy a estudiar la Torá, pero la Torá va a ser para mí el libro, como la fuente principal. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchísimas gracias, Raf. Por favor. ¿Alguien más quiere preguntar, abrir micrófono, charlar, comentar algo? Adelante, ¿no? Bueno, si nadie más tiene nada para decir, primero agradecerles a todos, contentos de ver caras conocidas, gente de Salta también, y bueno, gente con quien compartimos Pedillot, viajes, y los que no, bueno, nunca es tarde, seguramente en algún momento cuando todo esto termine, tarde o temprano, muchos de los que están acá van a terminar visitando Salta, así que tienen acá las puertas abiertas de nuestro Bet Jabad, de cena de Shabbat en casa, lo que quieran, ojalá que todo esto termine pronto y lo podamos cumplir. Gracias a ustedes por estar. Eso estamos esperando, Rafi, queremos ir a comer un asado. Ani, vos tenés que volver. Es que yo iba a ir para cuando... Yo iba a ir